Vamos a discutir hoy qué es esto de la frontera en el episodio número 2 de mis nuevos podcasts. Recuerden, por favor, les quiero hacer un resumen de que escuchen mi podcast número 1, titulado El Manifiesto, para recordarles que estoy generando este contenido en el Internet con un propósito, el de llamar la atención del estado de Texas, donde viven mis hijos. Si ustedes ven el episodio número 1, sabrán el motivo por el cual estoy tratando de llamar la atención, levantar mi voz y necesito de su apoyo, necesito de su eh, compromiso, necesito del mío, necesito de mi persistencia y necesito que ustedes me apoyen. En este podcast voy a discutir, voy a comentarles cómo fue eso de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Por favor, no se olviden de darle un like. Síganme en mi canal de YouTube, The Third World Times, y compartan, por favor, el contenido. Y bueno, vamos a dar esto como un tema de 1997. Voy a hablar como si estuviéramos en 1997, porque obviamente el tema de la frontera tiene pues muchísimas preguntas. Es un mundo. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes uno de esos mundos y voy a compartir tres preguntas con ustedes. ¿Qué es la frontera? ¿Cómo es la frontera? ¿Y qué significa la frontera de Estados Unidos en mi vida? Bueno, la frontera de Estados Unidos con México para mí representa como el límite de cuando pasé de esa etapa de niño a adolescente, porque tenía tan solo 17 años cuando partí, cuando me fui. ¿Cómo es, cómo es la frontera? Es obviamente una parte geográfica de México que es indescriptible, pues para un niño de 17 años cuando llega ahí, es, es verdaderamente indescriptible, pero llegas a un lugar, llegas a una línea geográfica, llegas a un límite donde termina tu vida, donde termina tu país, donde termina un pedazo de tierra donde perteneces y está como esta pared simbólica con la bandera de Estados Unidos ahí recordándote de que del otro lado, quién sabe quién eres, quién sabe si vas a estar, quién sabe si vas a llegar. Y bueno, ¿qué significó esto para mí? El crecimiento. El haber cruzado la frontera significó para mí el crecimiento. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de todo esto, de cómo fue. Es un sistema, obviamente, hay una organización, hay un plan, debe de haber un plan, debe de haber dinero y sobre todo valor, valentía en todos lados, tanto como la persona que va a cruzar la frontera, como sus familiares que lo están apoyando. Y el plan es que no todos los planes funcionan, ningún plan creo que es perfecto con respecto al organizarse para cruzar la frontera. El plan es, el plan es simple, pero requiere de muchos brazos, de muchos compromisos. Por ejemplo, el plan de que yo cruzara la frontera, pues comenzó desde que yo era niño. Mi padre, mi padre se fue a Estados Unidos cuando yo tenía más o menos como 7 años, en 1986. De repente, un día despertamos. Y bueno, ya mi padre no vivía con nosotros en casa, pero estaba por ahí, sabíamos que andaba por ahí. Nos visitaba, lo veíamos en casa de familiares de mi abuela. Un día de repente en la noche nos entró una llamada y era mi papá llamando desde Nueva York.
una llamada de larga distancia que en esos años pues tenían que ser rápidas, tenían que ser precisas con lo que se decía y cortas porque una llamada de larga distancia de 5 minutos pues costaba muchísimo dinero en ese entonces, que no existían los celulares ni el internet. Mi papá nos llamó para saludarnos, era diciembre, llamó para prometernos regalos de Navidad, de Santa Claus, de los Reyes Magos, y llamó para hacerme la promesa de que pronto, un día, él me iba a llevar a vivir con él a Nueva York. Yo tenía como 7 años, obviamente lo que me dijo, pues me impactó, me cambió la vida, fue para mí como que el inicio de ese plan, de esa planificación de cómo le voy a hacer para irme, cómo le tengo que hacer. Y bueno, tenía yo 7 años, obviamente no dependía de mí el plan al 100%, ¿no? Era un plan como entre mis padres, entre mi mamá y mi papá, y yo estaba involucrado, obviamente. Bueno, desde esa edad, desde los 7 años, en el desayuno, en la comida, en la cena, en las fiestas, en mi cumpleaños, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el Día de Reyes, en todo momento, en todos los acontecimientos importantes de mi vida, siempre estaba marcado el plan de no te preocupes, un día te vas a ir. No estés tranquilo o no estés inquieto, un día te vas a ir. Creo que mi mamá cooperó bastante en la organización y en la producción de ese plan, si se puede decir así, en la realización de ese plan, esa es la palabra que estaba buscando. Mi madre contribuyó bastante en la realización de ese plan, porque ella estaba, desde el principio estuvo de acuerdo, desde el principio ya sabía que yo me iba a ir un día a Nueva York y desde el principio mi mamá pues estuvo de acuerdo y me ayudó con lo que fuera, con todo. Me metía a clases de inglés para que aprendiera inglés, me animaba, me echaba ánimos, me imaginaba cosas conmigo, me decía, imagínate cuando vayas para allá. O sea, fue un apoyo incondicional de mi madre, desde que ella estaba al tanto de los planes de mi papá, de llevarme a vivir con él. Y eso siempre fue muy un misterio para mí, como no sé si es que mi mamá soñaba también con irse conmigo o en su dado caso lo contrario, mi mamá soñaba en que yo viviera con mi papá. Y creo que me inclino más hacia esa perspectiva. Yo creo que mi mamá, el deseo más grande de mi mamá era que yo viviera también con mi papá. Y ella me ayudó bastante. Cuando por fin llegó el día, 10 años después, 10 años después se cumplió la promesa de mi padre. Y lo comprendí después, ¿no? No es muy fácil, no es barato, no es una cosa que cualquiera puede decir va a suceder y ya. Cruzar la frontera, conseguir los contactos, conseguir el dinero, entender lo que es eso es bastante complicado y no cualquiera tiene el valor, no cualquiera tiene el dinero y los contactos. Y aquí viene la parte de el plan, cómo es la red, perdón, cómo funciona esta red de contactos, esta red de personas que se dedican a cruzar a seres humanos a la frontera. Y tiene muchas caras. La red de traficantes, si se les puede decir, la red de apoyo, ¿no? Tiene muchas caras. Se puede interpretar como que es un monstruo de traficantes, es un sistema corrupto de traficantes de humanos, pero también se le puede entender y ver otro lado del problema como un Underground Railroad, como este pasaje subterráneo que nos lleva a muchos seres humanos a la libertad, a la mejoría de una vida, al cambio en nuestras vidas o a la unificación con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, o simplemente un pasaje que nos lleva
a cumplir nuestros sueños de irnos, de migrar. Todo mundo tiene el derecho de cuestionarse dónde vive, todo mundo tiene el derecho de no sentirse a gusto donde vive y tiene todo el derecho de migrar de la manera que quiera. Ese es un derecho humano, migrar. Y nadie tiene, absolutamente nadie tiene el derecho de implementar, de imponernos una forma correcta de migrar. Y bueno, el plan consistió, el plan continuaba. Lo que le llevó tiempo a mi padre fue contactar gente de confianza que le brindara a él esa confianza, sobre todo esa seguridad de que me iban a traer sano y salvo a Estados Unidos. Un viaje muy largo desde la Ciudad de México. Entonces mi padre, entre sus amigos, tuvo la gran suerte de que entre uno de sus amigos, una vez uno le dijo, oh, bueno, pues en un par de meses viene mi hermano. Y a mi padre se le encendió el foco, vio la luz de por fin realizar esa promesa que me había hecho y hizo preguntas, juntó dinero y bueno, se logró el contacto que me trajo desde la Ciudad de México a la frontera, pues ese era un muchacho de ahí de Puebla, de Atlisco, Puebla. Y el sistema fue el siguiente. Yo tenía que viajar tuve que viajar desde la Ciudad de México a Atlisco, a la ciudad de Puebla y luego a Atlisco, a contactarme con este muchacho. De ahí en Atlisco nos quedamos, me hospedé ahí en la casa de él, muy amable, una familia muy humilde, muy decente, muy tranquilos, me brindaron lo mejor que pudieron, me dieron una hospitalidad muy de esas mexicanas que de verdad se agradecen y que deberían de existir en todos lados. Me quedé en Atlisco aproximadamente 2 días. De ahí nos fuimos a un pueblito cercano. No recuerdo si más no recuerdo el nombre era San Vicente, pero lo que sí recuerdo es que tiene un aeropuerto, o tenía en ese entonces un aeropuerto privado. De ese pueblito nos quedamos en una casa esperando a reunirnos todas las personas que íbamos a viajar hacia la frontera. Cuando llegamos a mi contacto y yo, cuando llegamos a la casa, ahí nos encontramos con 6 personas más, 5 hombres y una mujer. En total ya éramos 7 personas, me parece, entre 7 y 8 personas, las que ya íbamos a viajar a la frontera juntos. En esa casa llegaron una pareja, un hombre y una mujer, en una camioneta y nos llevaron manejando desde Atlisco, más o menos ahí, desde Atlisco hasta la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Un viaje por carretera de horas. Recuerdo que llegamos a otra casa en Cuernavaca, donde nos alojaron. Tuvimos que dormir en un cuarto en el suelo, así con cobijas, todo muy bien, pero sin cama ni nada. Y ahí pasamos un par de horas, descansamos unas horas y después tomamos un avión de Cuernavaca a la ciudad de Hermosillo, en Sonora. Fue la primera vez que yo me subí a un avión. Era la primera vez que yo experimentaba estar en un aeropuerto, subirme a un avión, volar, que me pidieran mi identificación mexicana y todo. En ese entonces solamente tenía la precartilla militar del servicio militar y era con lo que me identificaba como mexicano. Cuando llegamos a la ciudad de Hermosillo, Sonora, eh, había una fila interminable de los que veníamos bajando del avión. De repente nos detuvieron a todos a un lado, así saliendo del avión. Y noté que las autoridades del aeropuerto, un aeropuerto muy pequeño en esos años, noté que las autoridades del aeropuerto se acercaban a la fila donde estábamos y a todos nos iban haciendo
preguntas, ¿no? Conforme se iba acercando los oficiales, yo iba escuchando las preguntas que hacían, pero a veces mandaban a uno, cuando respondían las preguntas, los mandaban a un cuarto a la derecha o los dejaban irse ya salir del aeropuerto. Obviamente a la mayoría nos estaban mandando al cuarto. Adelante de mí estaba la mujer, la que era la guía, la que nos estaba llevando con los contactos a Hermosillo, y a ella la dejaron salir del aeropuerto. No sé qué dijo cuando le preguntaron, no la escuché, su respuesta fue en murmullos, con muy bajo volumen, entonces no escuché su respuesta y la dejaron salir del aeropuerto. Cuando me preguntaron a mí, me mandaron al cuarto. ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron? Me preguntaron que si era mexicano, me pidieron mi identificación mexicana. Obviamente les dije que sí, que soy mexicano. Y la segunda pregunta fue que si me sabía el nombre del presidente. En ese entonces el presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León y lo dije así, con los dos apellidos. Y cuando me fui al otro cuarto, entendí que le estaban haciendo a todos las mismas preguntas. Ya dentro del cuarto, algunos de los que estábamos ahí comentaron que hasta les preguntaban estrofas del himno nacional, capitales de los estados, geográficamente, dónde estaba cada estado, dónde vivían y todo. Bueno, y bueno, comprendimos que eran preguntas de seguridad nacional, como para identificar si no éramos migrantes indocumentados o centroamericanos que estuvieran intentando. Lo que sí fue curioso, me dio mucha risa, fue que cuando estaban preguntando, una de las preguntas eran ¿a dónde van? Y todos respondían que al pueblo de Agua Prieta, Sonora. Es el pueblo que es frontera con el estado de Arizona. Y todos decíamos Agua Prieta, Agua Prieta. Y el oficial de repente lo dijo así con una ironía y una sonrisa no sé, sarcástica, dijo, y que tiene de bonito Agua Prieta que todos van para allá. Y yo creo que todos tuvimos un pensamiento. Yo creo que todos tuvimos el mismo pensamiento, que no nos atrevimos a expresarlo en palabras, pero sabíamos lo bonito, lo atractivo del pueblo de Agua Prieta en Sonora. Cuando nos metieron al cuarto nos hicieron las mismas preguntas, estrofas del himno nacional, preguntas sobre historia de México, personajes históricos, presidentes, capitales de estados, nombres de estados. A todos los dejaron salir, todos respondimos. Cuando salimos del aeropuerto, venía otro tipo de cuestionarios, otro tipo de preguntas, otro tipo de interrogatorio. Y es que afuera del aeropuerto había una decenas, no sé, decenas de personas, sobre todo de hombres, en pareja o en cuatro, afuera de sus carros, de camionetas, que se nos acercaban como si fueran vendedores ambulantes para ofrecernos cruzar la frontera. Pero era una cosa que se ofrecía como si fueran mangos, naranjas, rosas, así que las están vendiendo. Y te acercabas y daba miedo, obviamente intimidaban, era algo intimidante, era algo verdaderamente, era un shock cultural. Y para mí, sobre todo, que venía de la Ciudad de México y enfrentarme por primera vez a esa geografía del norte de mi país, que ustedes saben que la gente es hermosa, es muy bonita, que tienen estas características físicas de hombre que come minerales, carne, que son así grandes, que tienen la piel dorada, parece que está llena de minerales y tienen una belleza que solamente los mexicanos la sabemos expresar. Y pues imagínense, yo llegaba ahí y parecía de estos luchadores de plástico, están así parados y no hablaban ni inglés y ahí había mexicanos que me hablaban en inglés y en español y me mezclaban. Fue una cosa que dije, de verdad todavía estoy en mi país, de verdad este es mi país. Y bueno, después del viaje de Hermosillo a Sonora, Agua Prieta, fue un viaje de 9 horas en autobús, larguísimo, de verdad, de ahí empezó ya la trayectoria de, wow, ¿cómo voy a hacer
conquistar la frontera. Cuando llegamos a Agua Prieta, llegamos a un hotel que parecía un hotel sacado de las películas. Todos los cuartos estaban ocupados de grupos de 10, de 5, de 8, de 20. Era una cosa increíble. Nuestro cuarto estaba ocupado por 9 personas, 8 personas, dos mujeres, los demás éramos hombres. Nos bañamos ahí, descansamos. En los closets había ropa todavía que la gente dejaba, ropa que ya no necesitaban, pues, o gente que no regresaba, entonces había ropa ahí, todos los tamaños. El hotel estaba justo frente a lo que se puede decir un terreno de unos 50, 20 metros, no sé, una distancia donde se veía la reja la reja que dividía ya la frontera y la bandera de Estados Unidos que ondeaba ahí en la oscuridad, iluminada, y era algo muy impactante verlo, ¿no? Dio miedo, pero estaba motivado, tenía ya esas ganas de llegar. Ya sabía que estaba en el momento, ya sabía que se estaba cumpliendo, que se estaba realizando este sueño, esta promesa de mi padre, y yo estaba con las mejores intenciones de cumplirla y finalizarla por fin. Intentamos varias veces cruzar la frontera, no es de ya, se, se requiere de una estrategia, de planificar los coyotes, nosotros, o sea, hay que cooperar, es prácticamente como una jugada de fútbol americano donde tienes que alinear a cada jugador y entender que cada hueco tiene un número matemático. O sea, es increíble la forma en la que te tienes que organizar. Intentamos pasar 3 veces en la noche, no pudimos. La primera vez nos arrestaron y nos regresaron, nada más así. La segunda vez nos arrestaron y nos llevaron a un centro de detención donde ya nos tomaron las huellas digitales, la fotografía, los nombres falsos que dábamos y todo. Ahí fue donde recibí otro shock cultural, otro impacto cultural, que fue el ver a los agentes de migración, a los que protegen la frontera, todos, la mayoría, el 90% con apellidos de Ramírez, Hernández y Vázquez, y muy pocos con Cliff, Burton, Smith, Johnson, Roberts. Eran el 5 o el 10%. La mayoría de los que protegen la frontera de Estados Unidos, de ese lado de Arizona, tenían apellidos, eran personas de descendencia hispana o mexicana sobre todo. Y bueno, de las 3, 4 veces que intentamos pasar de noche, no pudimos, nos ficharon, nos tomaron registro de las huellas y fotografía, nos regresaban a la frontera del otro lado y no podíamos pasar. Logramos pasar hasta al otro día, a eso de la 1 de la tarde, en pleno día, cuando menos se pensaba que lo podías lograr, pasamos. No fue difícil, corrimos una distancia de 10 metros nada más, corrimos el terreno para cruzar la barda de una casa, porque eso es impactante también, cruzas la frontera y un terreno de tierra y cactus y cosas, y luego ya hay un suburbio. Hay casas, hay calles, hay backyards, hay escuelas, o sea, ya es un vecindario norteamericano, gringo. Cuando cruzamos un par de calles ahí, nos metimos. Conforme íbamos corriendo, conforme íbamos avanzando, íbamos viendo personas que estaban paradas y nos señalaban hacia dónde correr. Y ahí nosotros íbamos de un lado para otro y entendimos que esas personas eran parte del equipo que nos estaba ayudando a cruzar. De tantos señalamientos dimos vueltas todo y llegamos a una calle derecho donde al final en la esquina estaba un carro blanco, si no me equivoco era un Honda de los años, blanco, un compacto, 4 puertas, y afuera estaba parada una una mujer blanca, gringa, que para los que entienden la cuestión cultural, ahí había una probabilidad enorme de que esa mujer blanca gringa tuviera el nombre de Betty y obviamente representando a la imagen de la mujer americana que pertenece a la clase social pobre, pero ganándose la vida
de una manera muy excitante, cruzando mexicanos en la frontera. Esta mujer nos tomó en el carro, nos subimos todos, éramos uno, dos y tres con ella adelante, atrás en el asiento de atrás íbamos tres, cuatro, cinco, seis y yo, y en la cajuela iba la mujer del grupo. Ella fue la que decidió irse en la cajuela más cómoda y sola. Arrancó el carro, se metió entre las calles del suburbio y salió hacia un expressway. Pasaron dos o tres patrullas de migración junto a nosotros, y como si fuéramos invisibles, como si el auto estuviera protegido por un campo invisible, no nos vieron y tomamos la ruta rumbo a Phoenix. La mujer no hablaba español, solamente sabía decir groserías en español, las majaderías del norte que entendemos, como chingao y cosas así, pero era una mujer gringa. Y aquí abran este paréntesis ustedes y entiendan cómo es el sistema, ¿sí? Sigan un poquito el tema de cómo es esto de cruzar la frontera. O sea, la persona que me cruzó, la persona que nos llevó y a la que le pagaron por hacerlo, era una mujer gringa, americana. Es una red que así funciona. El mexicano no puede hacerlo solo. Necesita un contacto de la... Y las personas de Estados Unidos que necesitan también tener una vida digna, ganar dinero, pues lo hacen, tienen esa opción y lo hacen. Hay una película de Clint Eastwood, me parece que se llama Gran Torino. No sé si es Gran Torino o es la que es después de Gran Torino, porque creo que Gran Torino el tema es unas personas asiáticas, pero hay una película que es después, no recuerdo ahorita el nombre, que el tema es los mexicanos, ¿no? El tráfico de drogas. Y el personaje de Clint Eastwood es una persona que trafica drogas, ¿no? Igual así, a la que está necesitada, que vive en la clase social de Estados Unidos pobre y que necesita ganar dinero. Entonces trafica con droga. Hay otra película también de cine independiente americana que está basada en un tema del norte. Esta es una mujer blanca también que cruza, pero cruza personas de Canadá. Me parece que es en la parte de Minnesota. Cruzan a personas de Canadá hacia Estados Unidos. Y también es el tema del tráfico. Esa me parece que se llama White River. Me parece que la película se llama White River. Y eso es lo que me pasó a mí. Esa fue la película que yo viví. Cruzando la frontera como indocumentado mexicano, con un grupo de mexicanos ayudados, protegidos, guiados y cuidados por una mujer gringa, por una mujer blanca. Ella nos llevó a Phoenix, nos dejó en la casa de seguridad donde nos tenían y jamás la volvimos a ver. Desapareció del mapa. Cuando entendí el sistema, obviamente le agradecí mucho a ella el valor, las agallas que tuvo. Siempre he tenido la fantasía de alguna vez escribir una historia sobre esta mujer, porque para mí es verdaderamente simbólico que una mujer americana gringa, y sobre todo como ella y ella, me hayan ayudado a cruzar la frontera, que haya sido parte de esta organización que me ayudó a cruzar la frontera, porque para mí fue un logro que siempre orgullosamente me costó mucho, mucho aceptarlo, pero cuando lo hice, siempre, siempre la llevo a ella con el gran honor, con el gran orgullo de que sin ella, sin esa mujer, no hubiera yo podido cruzar la frontera. ¿Cuál es mi compromiso con este podcast? Fomentar la educación hacia los hijos. ¿Qué hizo mi mamá en este caso? ¿Qué fue lo que mi mamá hizo para que yo lograra ese sueño y para que mi padre realizara esa promesa de llevarme a vivir con él?
el apoyo de mi mamá, el gran sacrificio que hizo mi mamá para arrancarse de su alma, de su cuerpo, para arrancarse ese amor hacia mío y decir, toma, vete, es tu vida, es lo que tienes que hacer, tu padre te lo prometió, eso. Eso es lo que quiero fomentar con este podcast, porque quiero que ustedes me ayuden a fomentar esto que me ayudó esta educación que me dio mi madre. Esta cercanía con mi padre, que a pesar de que estaban separados, a pesar que mi madre había sufrido un rompimiento de su matrimonio, aún así ella fomentaba esa cercanía de padre e hijo. Si mi madre no hubiera hecho eso, si mi madre no hubiera estado de acuerdo con la promesa de mi padre de llevarme a vivir a Estados Unidos, yo nunca hubiera logrado eso. Si mi madre hubiera puesto todos los obstáculos para que yo no viera a mi padre, yo nunca hubiera podido lograr, ni mi padre hubiera podido realizar esa promesa. Entonces, lo que más me ayudó a mí fue el apoyo de mi madre, y no nada más el apoyo de palabra de decir que bueno, que te vas, sino el que ella también todos los días de su vida estuviera de acuerdo a que yo estructurara ese sueño, de que yo lo expresara y ella estuviera de acuerdo. Nunca me castigó, me prohibió hablarlo, nunca me aconsejó olvidarlo. Al contrario, cuando no se daban las cosas y que mi papá no cumplía con la promesa, mi madre nunca me incitó a rendirme. Mi madre siempre supo que si se realizaba la promesa o no, eso no era cuestión, eso no era problema de ella. El trabajo de ella era fomentarme los ánimos, la energía y la felicidad para que mi padre realizara ese sueño. Y bueno, por eso fue que compartí este podcast con ustedes, para que entendieran de que cruzar la frontera es un mundo, no es un mundo, son miles de mundos, son miles de formas, y no es no es una cosa como para degradar a las personas, ¿sí? Porque, como les explico mi historia, no entendemos quién está detrás de ese plan, de esa organización, de ese sistema. No entendemos quién lo está manejando. Y sobre todo no entendemos la necesidad de las personas para organizar ese plan, para inclusive tener el valor de organizar ese plan. No se olviden, por favor, de darle like a mi video, compartirlo. Recuerden que estoy haciendo estos podcasts, estoy generando este contenido para luchar por mis derechos de padre, para recuperar mis derechos, para poder ver a mis hijos y para poder darles esa educación que mi madre me dio. Si ustedes me apoyan con eso, este contenido y estos podcasts seguirán existiendo. Gracias.